Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales de Manuel Rodríguez. Quiero contarles un lamentable suceso en mi vida, donde a consecuencia de comprar un objeto maldito utilizado en rituales de brujería, este despertó energías de bajo astral y se cobraron con la vida de mi hermano. Ese aterrador evento comenzó cuando un tío mío compró una pieza de colección que consistía en un raro cuadro europeo, sin saber que lo usaron los brujos para hacer una fuente de brujería. Mis hermanos vivían en la casa con los abuelos, y en uno de los tantos viajes del tío, este metió a la casa un cuadro súper viejo de un paisaje europeo, el cual no venía solo, ya que este traía consigo unos oscuros guardianes de brujería, que se comenzaron a alimentar de la salud y de la energía de mi familia. Esa semana en que mi tío regresó de viaje, empezó el primer suceso. Esto cuando mi hermano mayor, a eso de las 9 de la noche, regresaba de la universidad, esto en la delegación Cuauhtémoc. Y bueno, sintió que le jalaron la puerta por dentro, y al meter la llave, la soltaron. En fracción de segundos, alcanzó a mirar dos oscuras siluetas con cuernos a esconderse bajo su cama. De inmediato mi hermano tomó un bat y le habló a mi primo que vivía a un lado, esto para que lo acompañara, ya que creyó mirar que alguien se había metido a robar y este quedó algo nervioso. Al llegar mi primo, ambos se iniciaron la búsqueda, pero ahí no había nada, solo que al jalar la cama miraron que el piso tenía marcas de unas garras. Era como si una filosa garra hubiera rayado de una manera salvaje el mosaico. No le dieron mayor importancia. Imaginaron que algún mueble al ser arrastrado originó este rayado. Unos cuantos días después, por cierto, viernes, estaban mis tres hermanos mirando la televisión a eso de las 3 de la madrugada, cuando extrañamente tocaron 3 veces a la puerta. Mi hermano mayor se paró para abrir, pero no había nadie en ese momento. Un minuto después, volvieron a tocar 3 veces más a la puerta. Y bueno, algo molesto mi hermano por la broma se levantó, pero al momento de abrir frente a sus ojos, se manifestó lo que parecía ser una mujer, la cual estaba como carcomida de la cara por alguna bacteria, de apariencia humilde, con la única diferencia de que llevaba en brazos a un recién nacido, envuelto en una sucia y vieja cobija. Algo extrañado mi hermano le preguntó que si se le ofrecía algo, y ella bañada en llanto imploró que le ayudáramos con su bebé, que estaba enfermo, que necesitaba un médico. Al momento que mi hermano levantó la cobija del supuesto niño, este ya estaba en estado de putrefacción, y como mi hermano estaba en la maestría de doctorado, de inmediato quiso revisar al bebé, pero la madre se lo impidió, y ésta salió corriendo para ir a buscar un taxi. Cuando mi tío preguntó que quién era, fue ahí que le dijo que era una mujer extraña tocando la puerta, suplicando ayuda, pero que al revisar el bebé, este traía ya varios días de fallecido. Ambos salieron a auxiliar a la mujer, pero fue en vano, porque a esta hora ya se había esfumado. 3 días después, a la misma hora, a eso de las 3 de la madrugada, el perro que mi tío tenía guardado en la azotea estaba inquieto ladrando tétricamente. Era como si algo que se estuviera manifestando le calara la piel. Segundos después, el perro comenzó a aullar nuevamente, pero ahora como si se quisiera aventar del 3er piso. Fue ahí que escuché que volvió a lanzar uno de los aullidos más aterradores que había escuchado en mi vida. Y fue ahí que mi tío me pidió que lo acompañara para mirar qué diablos estaba pasando en la azotea. Al instante que llegamos a la azotea, miramos a su perro pitbull encajado ahí en las varillas de pies a cabeza sin que pudiéramos hacer nada por él, ya que algo o alguien lo había clavado ahí de alguna forma espantosa. Por el pobre perro, nada pudimos hacer. Unos 10 minutos después, falleció a consecuencia de estas legiones infligidas. Algo malo estaba pasando en casa, pero hasta ese momento no teníamos pruebas de qué era. A lo que no le pusimos atención fue ese extraño cuadro, el cual a diario cambiaba su pintura, pues ahora se miraba un hombre, un perro y hasta sangre.
Días después mi hermano tomó un autobús hacia el norte del país y 20 kilómetros más adelante se le salió una llanta e increíblemente solo mi hermano falleció ese día. Si les mostrara la imagen del cuadro, me imagino que no me creerían. Es por eso que les digo que cada que moría alguien, este siempre quedaba plasmado en el maldito cuadro del diablo. ¿Y por qué les digo del cuadro? Pues porque cada que alguien moría, este se dibujaba en él. Les juro, no era mi imaginación. Y más porque el cuadro lo traté de quitar, pero parecía que estaba pegado a la pared. Y mi tío no estaba para llevarse ese maldito portal que trajo, sin saber que a mi casa metió al mismísimo diablo. Un padrino nuestro que vivía a unas 3 calles miró a esa mujer con el bebé muerto, y esa madrugada la ayudó en su taxi. Días después, este falleció de un paro respiratorio. Y al amanecer, así es, el padrino ya estaba plasmado en el maldito cuadro. Nada tenía sentido ni lógica. Cuando les pregunté a mi otro hermano y a mi tío que si veían lo mismo que yo en el cuadro, ellos se ajustaban y hasta me ignoraban, porque sabían que era uno de los 4 objetos más malditos del mundo. Cuando querían quemar o retirar el cuadro, este arrojaba consecuencias. Se quemaban cosas, se morían familiares, venían accidentes y cosas peores. Por ese motivo trataban de no acercarse e informarse de lo que nos estaba pasando y porque solo se ensañaba con nosotros. Esto ya era mucho, y mi tío que miró este evento con el cuadro maldito un día se armó de valor, y de inmediato lo quitó y trató de quemarlo en el patio, pero esta cosa no se quemaba para nada. Resulta que a mi hermano inconscientemente le deseaba por años la muerte, ya que este era el favorito de papá y los abuelos, y ahora mi deseo se estaba cumpliendo de una manera atroz. Y al verlo ahí, en su ataúd, me desgarró el alma, porque ahora comprendí que mi deseo se cumplió. Cuando esto llegó a su límite y en casa se estaban manifestando entes y seres de bajo astral, fue el tío que acudió a Tepito, en el barrio más peligroso de la Ciudad de México, y fue el que contrató los servicios de un santero, quien mediante rituales encapsuló el mal del cuadro. Este habló con los demonios que este traía y solo así se colocó el cuadro en una bolsa negra. Y después de sacrificar algunos animales, por fin lograron sacar esa aberración y ponerle algo de tranquilidad a la casa. Pero de nada sirvió todo esto. Al día de hoy estos ruidos y demonios están de regreso y con más fuerza. Y ahora sí temo que termine con todos. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales de la señora Juanita Domínguez. Les voy a contar una historia que nos contó mi abuelita. Esto pasó en 1930. Bueno, en esa época ella tenía un tío que era bastante malo. Todos en el pueblo le tenían miedo y trataban de no meterse con él, y si en el camino se lo encontraban, mejor lo esquivaban. Él mataba a quien quería, robaba a los campesinos, secuestraba a los niños, torturaba a los ancianos y lo peor de esto, ultrajaba a las mujeres. Prácticamente hacía con los pobres campesinos lo que le daba la gana. Él estaba respaldado y protegido por el dueño del rancho San Juan de la Labor, que era la más grande y poderosa finca de la época de la Revolución. Ese estaba en los límites de Zumpango y Tecámac. Y bueno, este desalmado era el capataz y encargado de cuidar las tierras y pozos de agua potable de la finca. Aún siendo solo un trabajador de este rancho, era una persona muy poderosa y protegida por los dueños españoles, quienes le tenían mucha confianza por ser un hombre leal y quien cuidaba de sus intereses. Y bueno, como les comentaba antes, esto fue ya terminando en la Revolución Mexicana y al final de la Guerra Cristera, donde el hombre entró en guerra con la iglesia y a raíz de esto mataron a muchos padres, monjas y católicos. Para ese entonces el pueblo de Zumpango, en el Estado de México, resintió mucho los estragos de esta guerra y quedó más pobre, sin economía, sin trabajo
y sin una ley que protegiera a sus pobres campesinos. Este afamado caporal del diablo se paseaba por los barrios de San Juan Citlaltepec, Cuevas, Santa María, San Miguel. En todos esos lugares estaba sembrando el terror. Entraba cuanta casa podía y les quitaba sus pocas provisiones a las personas. En repetidas ocasiones, cuando hacía de sus fechorías, gritaba que él era más malo que el diablo, así que no había poder alguno que lo detuviera. El pueblo y los campesinos ya estaban hartos de él, pero no todos apoyaban porque la mayoría le tenían bastante miedo, y más porque era el protegido del Rancho San Juan, como les digo, uno de los más ricos y poderosos del Estado de México, y sin olvidar que tenía varios pozos de agua potable que abastecían al pueblo. En el pueblo había solo una partera que era la que se encargaba de traer a los niños a la vida. Esta también asistía a las mujeres, las cuidaba durante su embarazo, y la comunidad optaba por sus servicios por su bajo costo, ya que la medicina y médicos estaban bastante escasos. Un día una pobre mujer del pueblo de San Juan Citlaltepec, allá por la laguna, tenía atravesado al niño y su vida corría peligro. Fue por eso que tomó su morral, a su bebé de 6 meses y a su pequeña hija de 3 años que apenas si podía hablar, y partió rumbo al famoso pueblo de las brujas, a Jacinta con su bebé, que no podía nacer. La partera caminó como media hora por un viejo camino, allá por la laguna, cuando para su mala suerte se encontró con Juancho. Ese era el maldito cacique del pueblo, y mejor lo esquivó ya que tenía bastante prisa. Este desalmado le cerró el paso, no la dejó continuar con su camino. Ella no quería problemas, jaló a sus hijos, pero este desgraciado le impedía continuar. Como pudo trató de defenderse, pero el desgraciado de Juancho le quitó a su niña de 3 años, y este comenzó a abusar de la partera y entre las milpas. Temerosa, la pobre niña, a pesar de su corta edad, como siempre salía con su mamá, corrió de regreso al centro del pueblo. Esta llegó a la iglesia para pedir ayuda. Para eso ya eran las 2 de la tarde, y cuando la vieron ahí sola caminando, la llevaron de inmediato a la iglesia de la Concepción, donde comenzó a platicar como pudo que se les apareció el demonio de Juancho, que le pegó a su mamá, y después comenzó a tocarla ya en el camino, al lado de la laguna. La pobre niña en su desesperación les dijo exactamente el lugar en donde los atacó el maldito caporal, y el pueblo armado de valor tomó machetes, palos, escopetas. Todos fueron a ayudar a Chencha, la pobre partera que era muy querida por los campesinos. Cuando llegaron los campesinos al lugar que indicó la niña, ya no encontraron nada. No había rastros del maldito Juancho, ni de la partera, ni de su pequeño bebé de brazos. Los buscaron por todos lados, nada. Después, con cuidado, miraron como que arrastraron algo y justo debajo de un árbol había tierra removida. Y al revisar un poco más, con horror vieron asomarse de entre la tierra la pequeña manita del bebé, que sin duda ya tenía un par de horas enterrado ahí. Excavaron con desesperación y minutos después apareció el cadáver de Chencha, la pobre partera del rancho, la cual había sido atacada con saña y desfigurada por ese maldito, el cual le pegó al bebé al pecho de la mamá y los enterró aún con vida. Murieron sofocados al faltarles el oxígeno. Esto fue la gota que derramó el vaso. Hartos y enardecidos por las constantes maldades que les ocasionaba este repulsivo ser, el pueblo por fin despertó y se armó de valor para ponerle un alto a tan aberrante bestia que les había quitado a la única partera del rancho de Zumpango. Como era bastante querida doña Chencha, de inmediato, al enterarse de la noticia de cada casa, salió un valiente hombre. Todos fueron hacia el rancho de San Juan para buscar a este maldito que le quitó la vida a 2 inocentes seres. Al maldito Juancho lo encontraron tirado en el camino, tomando aguardiente y riéndose de su fechoría. No le dieron ni tiempo para sacar su pistola, porque cuando se quiso parar, de un machetazo le volaron una mano. Después le cortaron el pie y ya no pudo correr. Entre
entre varios lo colgaron de un árbol allá por el barrio de San Marcos y lo dejaron a su suerte y falleció en minutos. Cuentan que en el rancho de San Juan mandaron a bajar el cuerpo del capataz para hacerle su funeral, ya que era su hombre de confianza, y en una modesta caja de madera lo comenzaron a velar allá afuera de la hacienda. Para esto serían como las 9 de la noche. Mi abuela tenía como 14 años. Asistió al funeral porque ese maldito era su tío. La gente del pueblo no podía creer que por fin alguien le puso un alto a este miserable, que en más de una ocasión exclamó ser más malo que el mismísimo diablo. Los asistentes que fueron al funeral estaban ahí solo por morbo y curiosidad, ya que la noticia de la muerte de esta bestia era difícil de creer. Ya estaban dando café y pan cuando de pronto, a eso de la medianoche, se escuchó de entre la oscuridad cómo se acercaba un caballo, el cual sonaba con sus cerraduras al chocar las piedras. El ruido era cada vez más y más fuerte, pero no se veía nada. En esa época que había terminado la Revolución Mexicana, los campesinos solo se alumbraban con velas y lámparas de petróleo. Fue ahí que se posteó un enorme y fino caballo negro, con un impresionante hombre totalmente vestido de negro, al cual no se le veía la cara porque venía bastante bien tapado con su sombrero. Y atrás de este señor venía una carreta con otros 6 caballos que se quedaron a orillas del camino sin hacer nada de ruido. De pronto este extraño visitante se bajó del caballo y al hacerlo, una a una a su paso, cuando se acercó a la caja del muerto, se fueron apagando las velas. Entre la oscuridad relumbraban los dientes y las espuelas de oro de este fino señor. La abuela estaba sorprendida de esto, pero fue ahí que los campesinos supieron que no era nada bueno, porque la cruz del muerto se partió a la mitad. Un Cristo que estaba sobre su ataúd se quedó de cabeza. Abrió el ataúd y se le quedó mirando fijamente el cuerpo del muerto y le exclamó: «De tan lejos he venido por ti. Mi amo está muy molesto porque trataste de usar su nombre y posición durante años, atemorizando al pueblo. Como verás, estas tierras son de mi patrón, así como los montes y la laguna. Todo lo que viste y caminaste en tu miserable vida es solo del innombrable y nadie puede adjudicarse a su nombre nada. Él es uno solo y no tiene competencia. Así que por tu maldad sin escrúpulos y porque es un miserable que quitó muchas vidas, me mandaron para arrastrarte directo al infierno. Por ese motivo, tú no tendrás un descanso eterno, ni un funeral como tal». Cuenta mi abuelita que ahí todos se quedaron pasmados, porque después de ese emisario o enviado del verdadero demonio, tomó el cuerpo del miserable Juancho, lo cargó y lo depositó ahí en la carreta. Minutos después se marchó de entre la oscuridad y la neblina en que llegó. Los perros aullaban, los búhos cantaban, y hasta los gatos sentían la presencia de un demonio, que al funeral vino para llevarse al maldito Juancho. Cuando todos reaccionaron, fue justo en el momento en que todos los caballos cabalgaron y se perdieron en dirección a San Juan. Después de ahí, unos campesinos salieron despavoridos, otros aterrados, y solo unos pocos no tuvimos ni tiempo de correr, exclamaba mi abuela. El dueño del rancho y varios de sus allegados ahí se murieron de la impresión de mirar el ataúd y verlo vacío. Les vino un paro cardíaco, fallecieron. Después mi abuelita le dijo a su papá que el diablo se había llevado el cuerpo de su tío al cementerio del barrio de San Marcos. Y fue ahí que antes del amanecer y aún con miedo, sacrificaron a un cerdo propiedad del rancho, lo metieron en el ataúd vacío y unos minutos después lo cargaron rumbo al panteón. Esto para que los demás no notaran que al muerto se lo había llevado el diablo en cuerpo y alma. Mi abuela le contaba a mi madre y también a nosotros esta historia que es 100% real y sucedió en el pueblo de Zumpango, ahí donde un demonio se llevó a mi tío, quien se creía que era más malo que el diablo y terminó por ser arrastrado al infierno.